pueden seguir las reglas normales del mercado para acceder a suelo y a vivienda. Entonces hay enormes porcentajes de población viviendo en asentamientos informales, que dependiendo de los países les llamamos de manera distinta. Tugurios en Costa Rica, favelas en Brasil, villas miseria en Argentina. Hay una gran cantidad de nombres, pero todos los nombres se asocian con las mismas cosas. Bueno, en Argentina uno de los principales problemas del acceso al suelo y su relación con la resiliencia es la falta de participación comunitaria de los actores más vulnerables, que son las familias de menores recursos, las más pobres. Cerca del 60% de los asentamientos son irregulares y el impacto que tienen los eventos que ocurren durante todo el año, muchas veces los pequeños eventos, las inundaciones, que son las más frecuentes, son los que más, las familias de menores recursos son las que tienen el mayor impacto y que sufren pérdidas durante todos los años. En Honduras, el mayor problema con el que nos enfrentamos para el mejoramiento del barrio es el acceso a los servicios básicos, que las familias carecen de estos servicios, el acceso o la existencia de diseños pluviales para el manejo de las aguas lluvias, que hace a los barrios más precarios en mayor vulnerabilidad, ¿verdad? También nos encontramos con problemas del diseño estructural de las viviendas, que ponen a toda la familia en condiciones de riesgo. Sí. La cuestión de los derechos de propiedad y la cuestión de la tenencia segura en Brasil se pasa mucho por un preconceito que hay mucho con lo judiciario, los jueces. La formación de los jueces, hay una tendencia a la formación de la tierra como una cosa consagrada y privada para que sea solamente las personas que tienen posibilidades de comprar. ¿Cómo hacen las familias de bajos ingresos, las más pobres en nuestras ciudades, para adquirir suelo? Bueno, por la lógica si siguen, digamos, la lógica que dicta el mercado, no les queda más remedio que acceder al suelo de manera irregular, porque no tienen suficiente capacidad de pago o no la tienen expresada en los mecanismos que los sistemas financieros requieren para que esa capacidad se convierta a las familias en sujetos de crédito para adquirir vivienda. Pues nosotros estamos trabajando actualmente incidiendo en las políticas públicas de vivienda para que exista un ordenamiento territorial donde se incluyan a las familias más pobres dentro de la ciudad y donde en ese mismo ordenamiento pues hayan existencias reguladas de acceso a los servicios básicos y a los diseños que se proporcionan o a las inversiones que hace el sector público que lleguen hasta estos sitios. Bueno, en Argentina creo que una de las principales cosas que conocimos en los últimos años es el trabajo articulado, fundamentalmente de la sociedad civil, las comunidades y el Estado. Esa articulación entre las tres partes es fundamental. Hay un trabajo muy grande para poder generar alianzas de trabajo para la resiliencia y el trabajo articulado con las familias más vulnerables, que ellas mismas a veces poseen las soluciones. Si uno repasa la historia reciente de políticas públicas para atender las necesidades de vivienda de las familias de menores ingresos en América Latina, se encuentra como dos principales tendencias. No son exclusivas, pero probablemente las que agrupan la mayor cantidad de estrategias utilizadas, podríamos decir que son dos. Por un lado, programas de subsidio a la compra de vivienda, expresados de distintas maneras, sea que alguna entidad financiera del sector público asigna tipo bonos de vivienda o alguna otra expresión de crédito especial para las familias pobres, o flexibilizan los mecanismos del sistema financiero para la compra de vivienda, reducen los requisitos, exoneran del pago de gastos de formalización o los créditos se otorgan a menores tasas de interés, etc. Entonces hay una parte de instrumentos que tienen que ver como con el sistema financiero.
típicamente algunos países, por ejemplo Chile y Costa Rica, han empleado políticas masivas de subsidio a la vivienda, de subsidio a la compra de vivienda. Otro conjunto de estrategias está relacionada con políticas de titulación, digamos, de buscar una regularización de la situación informal entregando títulos de propiedad. Sí, igual quienes deberían ejecutar este tipo de programas, creo que en Hábitat para la Humanidad sabemos que lo principal es que las mismas comunidades las ejecuten. Creo que los líderes deben de ser el gobierno local, ¿verdad? Articulado con las organizaciones que nos interesan en que esta población meta, que son los pobres, pues vivan en mejores condiciones. Creo que dos actores principales, un sería lo ejecutivo, lo gobierno, a fornecer los abogados públicos para mujeres jefes de familia principalmente, porque hay abogados públicos, pero son muy pocos y hoy en Brasil solamente tratan de cuestiones de alimentos para niños y cuestiones de crímenes. Entonces, creación de entidades o núcleos de abogados públicos para fornecer atención, poner estos procesos de tenencia segura en la justicia, y los tribunales de justicia de cada estado en Brasil adoptar procedimientos de tornar más sencillo los trámites de las acciones para que los plazos de las acciones sean más cortos y las familias tengan a conclusión y se tornen propietarios y por tanto tienen la tenencia más segura de su tierra. No existe una respuesta mágica ni una única alternativa. Pareciera que lo más apropiado es analizar distintos instrumentos de política pública y encontrar un buen balance, una buena mixtura entre distintos tipos de instrumentos. Lo que nos dice la experiencia reciente es que la aplicación masiva de un único tipo de instrumentos no ha logrado controlar el problema de la informalidad ni mejorarle a suficiente cantidad de familias sus condiciones de vida. Entonces probablemente hay algunas limitaciones en estos instrumentos que tendríamos que analizar. Desde el punto de vista de la economía urbana, podríamos decir que algo que hemos dejado por fuera en el análisis de las soluciones es la lógica de funcionamiento del mercado del suelo. Probablemente alguna parte de los problemas que vemos que exhiben las políticas para ser eficientes en términos de sus objetivos tiene que ver con un manejo poco adecuado de las estructuras de funcionamiento del mercado de suelo. Entonces, por ejemplo, en un mercado que tiene características monopólicas o monopsónicas, si usted solamente incrementa la capacidad de pago de la demanda, pues lo que va a inducir probablemente en ausencia de otras políticas complementarias es a un crecimiento de los precios. Entonces uno no debería extrañarse que en ciudades que hayan aplicado políticas masivas de subsidio a la vivienda, los precios del suelo para pobres siga siendo muy alto. No tendría por qué ser diferente, así es que el mercado reacciona a este tipo de incentivos. Entonces una cosa que uno tendría que hacer en el corto plazo es entender mejor el funcionamiento del mercado y adaptar las herramientas que existen o crear nuevas para que le mande señales más adecuadas al mercado y que entonces los precios del suelo dejen de crecer en estas proporciones.